Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. En esta ocasión, la licenciada Rosario Alfaro, licenciada en Enfermería y diplomada en Cuidados Intensivos, jefa de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos del Hospital Nacional Rosales, desarrollará con ustedes la quinta unidad, con el tema Cuidados de Enfermería en el paciente con ventilación mecánica. Damos inicio. Buenos días. Soy Rosario Alfaro de Cartagena, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgica del Hospital Nacional Rosales, actualmente como jefe de la unidad. El tema que tendré a bien compartir es sobre los cuidados de enfermería en pacientes con ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato mecánico para ayudar o sustituir la función ventilatoria de los músculos inspiratorios. Acordémonos que en una unidad de cuidados intensivos, pues tenemos al paciente dependiente de un ventilador cuando ha tenido una insuficiencia respiratoria. Es la introducción de aire a los pulmones a través de un gradiente de presión transpulmonar realizada por un aparato mecánico. Este aparato mecánico lo que hace es generar una presión mayor a la que hay en el pulmón que permite que el aire ingrese al pulmón. Conceptos básicos como ventilación es importante conocerlos, como que la ventilación es una entrada y salida de aire de los pulmones y ventilación mecánica es el producto de la interacción entre un ventilador y un paciente. En la ventilación normal entra el aire y sale normalmente de los pulmones haciendo un intercambio gaseoso, y con la ventilación mecánica pues usamos un aparato, ¿verdad? Y el producto de esta ventilación mecánica va a ser la interacción entre el ventilador y el paciente, dándosele parte de volumen, flujo, presión y el tiempo, programando un ventilador para que éste lleve el aire necesario que el paciente requiere. Entre las indicaciones de la ventilación mecánica tenemos como primero objetivo corregir la obstrucción de la vía aérea superior, facilitar la higiene bronquial y permitir la conexión a un ventilador mecánico. Entre los objetivos de la ventilación artificial se mencionan el mejorar el intercambio gaseoso, evitar el deterioro mecánico de los pulmones y reducir el trabajo respiratorio del paciente. Se tienen algunos factores que contribuyen a un intercambio de gases deficiente. Por ejemplo, un nivel alterado de la conciencia. El paciente que requiere la ventilación mecánica, según la valoración que se hace, pues está con su conciencia alterada, es decir, está con un nivel de conciencia no alerta, ¿verdad? Presentan también atelectasias, puede haber una sobrecarga de líquidos, lo cual requiere que haya una ventilación asistida. Importante llevar un balance hídrico estricto en este tipo de pacientes para que no se sobrecargue el líquido a los pulmones. Se requiere también, cuando hay
procesos patológicos primarios como neumonías, tuberculosis, patologías obstructivas crónicas y restrictivas. Es requerida también cuando hay una hipoxemia, es decir, baja la fracción de oxígeno del paciente, por tanto hay una hipoventilación, por trastornos de la difusión, un desequilibrio ventilación-perfusión, y por tanto hay un aumento en el consumo de oxígeno periférico e intrapulmonar, lo que le da una insuficiencia respiratoria, lo cual requiere asistirle a través de un ventilador mecánico. La asistencia respiratoria invasiva se va a dar a través de una intubación o un paciente traqueostomizado. Se requiere la intubación para proteger la vía aérea, para tratar la hipoxemia profunda, los cuidados posoperatorios, cuando ha sido un paciente intervenido quirúrgicamente. Otro objetivo es para permitir la remoción de secreciones, para evitar o controlar la hipercapnia y el excesivo esfuerzo para respirar del paciente. Como propósito de la ventilación mecánica se tiene que es el de optimizar el intercambio de gases al mantener la ventilación alveolar y la liberación de oxígeno. Los logros de la ventilación mecánica van a ser el reposo respiratorio, la dificultad, la formación de atelectasia, es decir, prevenir una formación de atelectasia, estimular el drenaje linfático intersticial, controlar la concentración de oxígeno de forma exacta para el paciente, modificar la relación ventilación-perfusión en función de mejorar su patrón respiratorio y el oxígeno que va a llegar a sus pulmones y por ende a todo el organismo. También se tienen que, como da beneficios, la ventilación mecánica también puede dar algunas complicaciones. Y entre ellas tenemos que puede dar un barotrauma, una lesión de los tejidos por aumento de la presión de los gases. Puede haber una baja de en el gasto cardíaco del paciente. Puede haber también un aumento de la presión intracraneana del paciente si el ventilador no le está dando o no hemos colocado los parámetros adecuados para ventilar al paciente. Puede haber una baja de la función renal. Puede haber una baja de la función hepática y por ende una mala movilización de secreciones. Además, con ventilación asistida, puede llevarse a un paciente a contraer una neumonía nosocomial en caso de no utilizar las técnicas adecuadas para la remoción de secreciones de este paciente. Recordemos que el paciente está dependiendo de un cuidado de aspiración de secreciones, ya que no puede expulsarlas automáticamente o espontáneamente. Puede dar una toxicidad por oxígeno también. Si aumentamos mucho la FiO2, el paciente puede llegar a presentar una toxicidad de oxígeno, por oxígeno, perdón. Aparte de las complicaciones psicológicas que el paciente pueda tener en un momento determinado, cuando este paciente ya esté con el destete, ya esté alerta, el paciente puede presentar complicaciones psicológicas posteriores a un tratamiento con la ventilación mecánica, ya que ha estado dependiendo de un ventilador artificial por algunos días. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, dependiendo de su estado o su patología que se está tratando. Pueden haber lesiones traumáticas de la mucosa traqueal también. Aparte de una hipoxemia,
arritmias cardíacas, pueden haber atelectasias, broncoaspiración, reacciones vagales, broncoespasmos y hasta una extubación accidental, debido a que el paciente está dependiente de todos sus cuidados y es necesario también hacer movimientos, darle sus cambios de posición para contribuir al manejo integral de su salud. Después de hacer una reseña de lo que es ventilación mecánica en general, objetivos y algunas complicaciones que podemos manejar en caso de que se dé la ventilación mecánica, pues vamos a hablar sobre algunos cuidados de enfermería importantes para que el paciente deje su ventilador y tenga un buen despertar, tenga un buen destete en lo que es la ventilación mecánica y, bueno, llevar al paciente a su vida normal. Enfermería, en su valoración, se recogen datos, vamos a recoger datos del paciente que nos van a permitir determinar si el paciente es o no independiente en la satisfacción de sus necesidades, el cual en este sentido ha perdido su nivel de autonomía. De esta forma se determinan los problemas y la planificación de los cuidados de la mejor manera posible para ayudar a nuestro paciente. Tenemos características que hacen diferentes a los pacientes sometidos a una ventilación mecánica. Entre las características que se mencionan están el estrés que conlleva cualquier enfermedad grave, las medidas terapéuticas a las que es sometido, estando en una unidad de cuidados intensivos y sometido a una ventilación mecánica, el paciente se somete también a ciertos tratamientos a los que son requeridos para seguirle tratando su patología. Hay un aislamiento físico, hay una incapacidad para comunicarse. El paciente muchas veces puede estar alerta, pero no puede comunicarse. Tiene barreras, por ejemplo, tiene su tubo endotraqueal que no le permite a él una comunicación, aún estando alerta, dependiendo de la patología que presente. Hay una falta de movilidad, hay una aparatosidad de los aparatos, valga la redundancia, que le rodean, que pueden llevarlo a un nivel de estrés mayor. Hay luces y ruidos que le rodean. Hay una dependencia del equipo sanitario y de una máquina. Es un paciente que depende de una máquina en este momento, lo cual le genera un nivel de estrés diferente a un paciente que está en situación diferente, que no depende de una máquina su vida o su respiración. Tenemos ciertos objetivos en la atención de enfermería que es importante tomarlos en cuenta. Bueno, hay muchos, pero principalmente lo que es el intercambio óptimo de los gases es importante, la vigilancia de esos gases, la reducción de la acumulación de moco en el paciente es importante. Recordemos que su producción, su aparato respiratorio está alterado. Hay una infección, hay otra patología que está provocando una acumulación de moco. Entonces, uno de los objetivos en enfermería es mantener esa vía aérea permeable, libre de toda secreción, para permitirle el intercambio normal, gaseoso, para sus pulmones. Hay una ausencia de lesiones e infecciones que tenemos que tomar en cuenta.
principalmente en la atención de enfermería, prevenir toda infección que llegue que vaya a ser adherida a todo su problema que tiene el paciente actualmente. Necesitamos un objetivo como el logro de movilidad óptima, llevar al paciente a la normalidad, al movimiento, ya que por largos días pues está postrado en una cama dependiendo de un movimiento para prevenirle una úlcera por presión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el logro de la movilidad óptima es un objetivo importante en enfermería, en lo que es la valoración. El ajuste a los métodos no verbales de comunicación es importantísimo tomarlo en cuenta, ya que el paciente tiene necesidad de comunicarse con el medio exterior, necesidad de decirle a la enfermera, al enfermero, mire, me pasa esto, mire, siento esto. Entonces, el ajustarse a métodos no verbales de comunicación es muy importante. La adquisición de estrategias adecuadas de adaptación al paciente. Tratar de mantener el confort del paciente en esa cama. Eso es importante para enfermería. Contribuir a mejorar la función respiratoria. Garantizar la correcta ventilación del paciente. Eliminar las secreciones bronquiales. Garantizar la correcta humidificación del aire suministrado. Son cuidados que debemos de tomar en cuenta. Conseguir el mayor bienestar básico biopsicosocial del paciente es objetivo principal también. Y principalmente evitar las complicaciones de la ventilación mecánica. Para hacer una valoración del paciente se requiere estar muy pendiente de los signos vitales. En una unidad de cuidados intensivos, la enfermera, el enfermero debe estar controlando esos signos vitales cada hora. Una frecuencia respiratoria, controlarla cada 1 o 2 horas. Debe observarse si el paciente está haciendo uso de la musculatura accesoria de la respiración, si hay retracciones torácicas y movimientos asimétricos. Importante documentarlo en la nota de enfermería y hacer un reporte para mejorar los cuidados. La frecuencia cardíaca, el control continuado, los trastornos del ritmo cardíaco por hipoxemia y acidosis son frecuentes. La estimulación del vago y las bradicardias que pueden presentar. En relación a la temperatura, el aumento de esta condiciona mayor demanda de oxígeno, demanda ventilatoria del paciente. Es importante conocer la temperatura que el paciente tiene para ajustar los parámetros ventilatorios en el respirador. En relación a la tensión arterial, puede dar una baja de tensión arterial por el aumento de presión transtorácica durante la ventilación mecánica, por lo que nos apoyamos de un PIP, de una PIP, una presión expiratoria al final de la inspiración. Con la presión venosa central, es importante controlarla cada 2 a 4 horas o según indicación médica para ver los líquidos que el paciente está manejando. La medida importante para conocer el estado hídrico del paciente, así como su estado hemodinámico. Por tanto, monitorizar y registrar cada hora importante es las presiones arteriales, los volúmenes, la fracción inspiratoria de oxígeno, la saturación de oxígeno, el CO2 en aire inspirado, la presión positiva expiratoria, la frecuencia respiratoria y el modo de ventilación. Si tenemos un modo controlado o si tenemos un modo ventilatorio donde ya el paciente está aportando parte para salir de su proceso respiratorio afectado.
Es importante comprobar la adaptación del paciente al ventilador a través de los cambios en la frecuencia y profundidad en la respiración. Verificar el uso de la musculatura accesoria, la simetría del movimiento de tórax, vigilar el estado hemodinámico del paciente, la morfología de la onda de pulsiometría es importante. El nivel de conciencia, la apatía e intranquilidad en pacientes no sedados, el color de la piel y el llenado capilar, la reacción psicológica de la imposibilidad de la comunicación. Recordemos que es un paciente que está sometido a estrés, por tanto va a tener ansiedad, ira, hostilidad de su situación actual de salud. El control de gases arteriales, muy importante. Recordemos que es un paciente que está con su autonomía perdida al momento. Los cuidados de higiene relacionados al tubo orotraqueal o traqueostomía dependen de enfermería, ¿verdad? Y entre los cuidados que se deben de tener para mantener la adaptación del tubo al paciente y al ventilador tenemos que mantener y hacer que permanezca fijado para evitar desplazamientos y no haya una extubación accidental. En una extubación accidental retrocedemos. Si ya estamos saliendo con el paciente, si el paciente ya está reaccionando, ya está en un modo de destete, quiere decir que ya pasó su etapa de pseudorelajación. Una salida accidental del tubo, eso nos va a llevar a retroceder en el sentido que vamos a volver a sedar el paciente y otro nuevo trauma en cuanto a la intubación del paciente. Es importante intercalar la fijación en ambos lados de la boca en forma cíclica. Esto para evitar ulceraciones en comisura del labio. Es decir, si ahora lo encontramos fijado en la comisura derecha, podemos fijarlo para este próximo turno en la otra comisura, de modo de que se vaya alternando la presión que esta fijación hace a la comisura del labio. La cinta adhesiva que sujeta al tubo deberá ser cambiada periódicamente y limpiada la zona. Es decir, el cuidado de higiene debe de permanecer, debe de hacerse las veces que sean necesarias a fin de mantener el paciente en un estado íntegro de higiene y de comodidad y confort para él. Los cuidados de cánula de traqueostomía periódicamente es importante. Esto es en relación si el paciente ya pasó su estadio, su periodo de tubo endotraqueal y tuvo que habérsele realizado una traqueostomía. En ese sentido, para la traqueostomía hay cuidados especiales que se deben de cumplir. Y uno de ellos es el tratar de que la cánula esté permeable, libre de secreciones. Seguimos con cuidados con el tubo endotraqueal. Se debe verificar que el tubo esté correctamente situado. Si se fijan en la imagen, está en la comisura, fijado con cinta adhesiva, con esparadrapo. Puede también utilizarse una gasa, de preferencia el esparadrapo porque no permite que se movilice el tubo y evita una extubación accidental. Señalizar la introducción del tubo endotraqueal en centímetros a la comisura labial o la aleta de la fosa nasal. Esto se hace en el registro de enfermería. Cada vez que se recibe el turno y que recibimos el paciente, debemos señalar dónde está sujetado el paciente, el tubo endotraqueal al paciente. De preferencia, medirlo y colocar en centímetros cuánto mide el tubo
desde el adapte al ventilador hasta la comisura labial. O si está sujeto a la fosa nasal en caso de ser un tubo a través de la fosa nasal. Fijar a un brazo las tubuladuras del ventilador. Los ventiladores mecánicos usualmente traen cierto accesorio que permite que los tubos que van adaptados al tubo endotraqueal del paciente puedan dejarse en una posición cómoda al paciente y que no genere una presión ni se encuentren como estirados o que puedan ser objeto de una extubación accidental en caso de un movimiento del ventilador. Entonces, debe de manejarse y dejarse las tubulaturas de una manera o con un espacio adecuado que nos permita la movilización del ventilador y la movilización del paciente. En enfermería debemos de extremar las precauciones durante la movilización del paciente, es decir, cuando le demos sus cambios posturales, cuando se le tomen pruebas radiológicas, cuando se le hagan los cuidados de higiene y confort al paciente. Debe de extremarse las precauciones, evitar una extubación accidental que le conlleve a otro trauma adherido al que ya tiene el paciente en este momento. Debemos de verificar si hay fugas a nivel del tubo. ¿Y esto cómo lo vamos a verificar? Vemos el ventilador y si hay caída del volumen minuto, ahí nosotros estamos viendo que hay un dispositivo o que ha habido una ruptura de lo que es la ventilación artificial o que ha habido una fuga o que se ha desadaptado alguna tubulatura que va directamente de paciente al ventilador y se ha alterado lo que es la adecuada ventilación mecánica del paciente. Debe de vigilarse la presión del manguito cada 6 a 8 horas. Ustedes dirán, ¿qué es esa presión del manguito? Tenemos que hay un dispositivo, ¿verdad?, que permite inflar y desinsuflar el globo que va a hacer la presión o el neumotaponamiento a donde está el tubo adaptado allá por la tráquea. Entonces, hay un procedimiento que hacemos en enfermería para medir la presión. Se llama medir la presión o el neumotaponamiento del tubo orotraqueal. Si tenemos desinsuflado el tubo, tenemos riesgo de que éste pueda salirse en algún momento determinado, ¿verdad? Si tenemos demasiado insuflado el tubo, también corremos el riesgo de aumentar la presión en la vía aérea del paciente y eso puede darle afectaciones posteriores también. Para este procedimiento, lo que se hace es que tenemos un dispositivo en donde tenemos, lo podemos hacer así como artesanal o hay dispositivos que ya son dispositivos mecánicos que vienen destinados para lo que es la medición del globo. En el caso de UCI quirúrgica, nosotros tenemos un dispositivo artesanal que hemos hecho a través con un manómetro de tensión de mercurio y adaptamos una llave de 3 vías y una jeringa.
A través de ese aparato nosotros desinsuflamos y medimos la presión del balón. Desinflar el globo por completo previamente antes de aspirar secreciones de la boca es importante. Ayuda a la mejor aspiración del paciente. Hay que conectar el manómetro y una jeringa a una válvula tridimensional, ¿verdad? Un extremo de la llave se colocará en el manguito del neumotaponamiento y se inyecta aire durante la inspiración a través de una jeringa. Se comprueba la presión que ha sido necesaria y la cantidad de aire. Y luego se desconecta el manómetro y la jeringa, dejando siempre la presión adecuada, que va de los 25 centímetros de mercurio. Es importante la higiene de la vía aérea superior, el lavado de boca, el lavado de nariz y la aspiración de secreciones necesarias para mantener el confort del paciente. El aclarar vías respiratorias es un cuidado necesario y muy importante para lograr mantener una ventilación adecuada en el paciente. Tenemos ciertos signos que indican la presencia de secreciones en el tubo. Y para evitar riesgos, no aspirar al paciente cuando sea innecesario es importante. Así como la aspiración de secreciones es un procedimiento que resulta muy importante para el cuidado del paciente ventilado, también puede ser un procedimiento que resulte dañino a la vez. Es decir, que no necesariamente tenemos que hacer o agarrar rutinas para aspirar a un paciente. Es importante la evaluación clínica de cada paciente para realizar una aspiración y ver si la aspiración la amerita en ese momento o si en ese momento solo le hacemos el lavado de la cavidad oral y la aspiración del tubo se la hacemos en el momento adecuado o en el momento que precise la aspiración. Si vemos que el paciente se está dejando llevar bien con el ventilador, las presiones están normales, no se le escuchan signos de secreciones visibles en el tubo, no se le ven y ni se le escuchan sonidos respiratorios tubulares, gorgoteantes o ásperos, o no hay una disnea súbita, no necesitamos realizar la aspiración en ese momento. Tenemos ciertos signos que indican que sí es necesaria la aspiración. Cuando hay crepitantes en la auscultación, es importante que estemos auscultando al paciente que tenemos ventilado. Cuando hay secreciones visibles en el tubo urotraqueal y cuando hay sonidos respiratorios que antes se los mencionaba. Cuando hay una disnea súbita, cuando hay un aumento de las presiones transtorácicas y una caída del volumen minuto. Es importante estar pendiente de los parámetros del ventilador porque ahí podemos determinar si el paciente necesita la aspiración o no la necesita y podemos esperar. Hay una caída de la saturación de oxígeno. Si nosotros vemos que la saturación bajó, investigamos y vemos por qué es que el paciente no nos está saturando adecuadamente. Entonces, hay un aumento de las presiones del ventilador. Por eso es importante el registro de los parámetros ventilatorios cada hora del paciente. Decíamos que la eliminación de las secreciones bronquiales es un cuidado importante en este tipo de pacientes que están sometidos a la ventilación mecánica. Aspirar por vía endotraqueal las secreciones traqueobronquiales a través de un sistema cerrado. Tenemos sistema convencional y sistema cerrado. Importante que ahora con el paciente
que es posible que manejemos de COVID-19 positivo, se recomienda una aspiración de secreciones traqueobronquiales, pero con un sistema cerrado. Esperaría que se haga un taller relacionado a lo que es la aspiración de secreciones, porque es un procedimiento que es difícil explicarlo solo a través de teorías, sino que es necesario hacer el procedimiento para verificar y tener los cuidados necesarios para una buena aspiración de la vía aérea. Se trata de evitar la viscosidad, ¿verdad? Se trata de valorar las secreciones de la vía aérea. Cuando nosotros aspiramos a un paciente, debemos colocar en el registro de enfermería cómo están las secreciones, si la secreción está viscosa, qué color es la secreción, si tiene olor, si está fluida, líquida, porque todo eso se reporta para verificar si hay una infección agregada a su patología de origen. Es importante anotar en los registros las aspiraciones realizadas al paciente y características de las secreciones extraídas y la humidificación del aire inspirado. Para realizar una buena aspiración de secreciones debe realizarse una técnica estéril a fin de evitar infecciones al paciente, infecciones adheridas. Recordemos que tiene una patología y bueno, la técnica estéril debe de usarse siempre para evitar otra infección al paciente. Es importante el lavado de manos adecuado. Es la base para todo procedimiento. Un buen lavado de manos le previene muchos días de hospitalización posterior a un paciente, evitando infecciones adheridas. Un aspirador con capacidad óptima es importante. Y sondas de aspiración de sistema cerrado. Guantes estériles. Entre los materiales que deben de usarse. Evitar lesiones en la mucosa de la tráquea a través de la aspiración es uno de los cuidados importantes que la enfermera debe de tomar en cuenta. Y para ello debe de conocerse, por ejemplo, antes de aspirar, debe de verse la técnica adecuada, que antes de aspirar al paciente, antes de aspirar con la sonda que ya tenemos introducida, debemos extraer la sonda de 1 a 2 centímetros para comenzar a aspirar, con movimientos suaves, continuos y giratorios. Debe de aspirarse de forma intermitente, no permanecer en el tubo o en la tráquea más de 10 a 12 segundos. Es decir, que esa aspiración debe de ser lo más rápido posible para evitar también hipoxemias. El lavado bronquial actualmente no se recomienda porque puede haber un arrastre de bacterias hacia el tracto respiratorio. De no ser necesario, es importante no hacer un lavado bronquial. Solo si hay una formación de un tapón mucoso que impida la aspiración normal, podría valorarse hacer un lavado con el mínimo de solución salina normal. Recordemos que la hidratación del paciente es importante para prevenir la acumulación de secreciones persistentes y espesas. Continuando con lo que es la aspiración de secreciones, que es uno de los cuidados importantísimos de un paciente con ventilación mecánica,
debemos de verificar, como les decía anteriormente, signos que indican la presencia de secreciones. Entre ellas, las secreciones visibles en el tubo orotraqueal, los sonidos respiratorios tubulares, gorgoteantes o ásperos, la disnea súbita, los crepitantes en la ocultación, el aumento de las presiones transtorácicas y caídas del volumen minuto, y la caída de la saturación de oxígeno y aumento de las presiones. Ocultar los sonidos respiratorios. ¿Cuándo vamos a ocultar al paciente? Bueno, después del cambio de posición supino con respaldo a 30 grados, es importante un respaldo de 30 a 45 grados para un paciente encamado. Vamos a ocultar los sonidos respiratorios después de los cuidados de higiene y confort que se le realicen al paciente. Después de toda manipulación del tubo endotraqueal, ya sea cambios de sujeción, la medición del tubo y el aseo oral. Hay ciertos riesgos de la aspiración de secreciones, entre ellos la hipoxia. Por eso es importante la aspiración de oxígeno, hiperinsuflar al paciente antes y después con una FiO2 de 100%. Son cuidados que deben de tenerse antes de una aspiración de secreciones. Hay que hiperoxigenar al paciente. Actualmente hay ventiladores mecánicos que traen esa función y automáticamente dan el oxígeno necesario para un proceso de aspiración por los segundos que va a estar desconectado el paciente al ventilador mecánico. Un riesgo que puede provocar lo que es la aspiración de secreciones es arritmias provocadas por la hipoxia miocárdica y estimulación del vago, que nos puede llevar a bradicardias. La hipotensión, las atelectasias, es decir, un colapso alveolar e incluso pulmonar que puede darle al paciente. Por lo que hay que asegurarse de los tamaños adecuados de las sondas. Si el tubo orotraqueal es número 9, la sonda va a ser número 18, el doble del tubo que tiene el paciente, ¿verdad? Y entre los niveles para aspirar no podemos pasar de 120 milímetros de mercurio. Va de 80 a 120 la aspiración que le vamos a adaptar al manómetro con el que estemos aspirando o con el aparato de succión. Y bueno, el riesgo de aparición de infecciones si no se ha utilizado una técnica adecuada. Puede llevar al paciente a un paro cardíaco, un trauma por aspiración, lesiones en la mucosa traqueal, disnea, hipertensión, arritmias cardíacas y subida de la presión intracraneal en caso de que el paciente sea un paciente craneano también. Riesgo de infección en el personal de enfermería es otro riesgo de la aspiración de secreciones. Para el control de la infección y prevenir llevarle infecciones al paciente, utilizamos métodos efectivos, como por ejemplo, métodos efectivos de limpieza, una buena desinfección y una esterilización del material que se va a utilizar para la aspiración de secreciones. Un correcto lavado de manos antes y después de cualquier manipulación. Un cuidado de los equipos de terapia respiratoria. Los cambios de tubuladura, de ventiladores, según protocolo de la unidad y siempre que se manche de secreciones. Es importante el cambio de los tubos.
Para prevenir las neumonías por broncoaspiración, es importante tomar en cuenta ciertos cuidados. La posición del paciente con ventilación mecánica tiene que tener un respaldo de 30 a 45 grados. Utilizar un tubo endotraqueal de aspiración subglótica. Un control periódico de la presión del manguito del neumotaponamiento. Ese debe de estarse midiendo frecuentemente según protocolos de la unidad o según requiera el paciente por algún movimiento que se haya realizado con él. Mantener la vía aérea superior libre de secreciones. Cuidado muy importante a lo que se le ha dado énfasis en esta presentación. Evitar vómito y regurgitaciones, comprobando periódicamente la tolerancia a la nutrición enteral. Recordemos que un paciente que también debe de realizarle los cuidados y estar pendiente de su nutrición. En relación a la valoración del equipo, pues la vigilancia del ventilador es importante, evaluar el correcto funcionamiento de este, ajustar las alarmas, y comprobar que funcionen los indicadores acústicos y luminosos. Cada aparato tiene cierto nivel de alarmas que es importante conocer, porque esto nos hace llamar la atención, nos hace llegar donde el paciente y verificar si hay alguna oclusión en el circuito que le está dando la ventilación mecánica al paciente. Comprobar que el patrón ventilatorio establecido corresponde a los parámetros pautados. Por eso es importante anotar los parámetros cada hora en una hoja especial que se lleva para anotar los signos vitales con paciente ventilado. El tipo de dispositivo, si es un dispositivo, si le está dando volumen o le está dando presión. Anotar parámetros ventilatorios, ajustar la fracción de oxígeno inspirado, la fracción inspiratoria alcanzada y los límites de la presión, la presencia de agua en el tubo, si hay desconexión o acodamiento. La humectación es importante, el nivel de agua, de la cascada y de la temperatura adecuada. Algunos ventiladores mecánicos pues ya traen incorporado el nivel de humectación para el intercambio de gases. Otros traen cascada que hay que verificar y tener otros cuidados de que la cascada esté con el agua adecuada para que le dé la correcta humectación de los gases al paciente. Y bueno, el comprobar que las alarmas funcionen es bien importante porque son la alerta que nos da a enfermería para estar atentos a un acodamiento, por ejemplo, de las tubulaturas del ventilador. Y tenemos alarmas de presión y alarmas de volumen, ¿verdad? Entre las de presión está la alta presión en la vía aérea, o si hay baja presión inspiratoria, o si hay baja de PIB. Entre las de volumen están alarmas de bajo volumen tidal, de bajo volumen minuto o de alto volumen minuto, de acuerdo a los parámetros que el médico ha requerido del ventilador para el paciente. Alarmas de frecuencia respiratoria alta o baja, apnea, baja de presión de oxígeno y baja de presión de aire comprimido. Hay alarmas visuales que van en orden de prioridad de colores y las acústicas que van dependiendo de la intensidad y cambio de sonido en dependencia de la prioridad. Es importante que no cerremos el nivel de alarmas, que no las apaguemos, porque es lo que nos está dando la alerta de que el ventilador está funcionando
en óptimas condiciones con el paciente. Todo paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, pues tiene su nivel de conciencia alterado. Es un paciente que necesita cuidados integrales. Es un paciente que va a necesitar su higiene y confort específicos para la patología. Es un paciente que va a necesitar un aseo bucal cada 8 horas como mínimo. Es un paciente que va a necesitar cambios posturales cada 8 horas, principalmente al paciente de cuidados intensivos. Los cuidados y los cambios de posición se le dan cada 2 horas, ya sea en decúbito dorsal, decúbito lateral derecho, lateral izquierdo, supino o incluso un cambio prono, dependiendo si es un paciente que tiene un distrés respiratorio. Hay cambios posturales que mejoran su oxigenación y es importante que los conozcamos. Hay un apoyo psicológico, emocional y de comunicación que es necesario brindarle al paciente. Y por supuesto, facilitarle la ingesta de dieta indicada. En relación al apoyo psicológico, se debe tratar al paciente con amabilidad, brindándole apoyo y empleando comunicación verbal y no verbal. Nos podemos auxiliar de cartillas que le indican al paciente, ¿verdad?, de forma visual, y se le pregunta cómo es el estado actual de él, y él indica un dibujo. Entonces, son cartillas especiales que se usan para facilitar la comunicación con el paciente. Ofrecer información útil sobre los aparatos a los que está conectado y técnicas que se le van a realizar. Es importante que al paciente le informemos. Aunque veamos al paciente que no nos escucha, que no nos responde, es importante que enfermería y todo el equipo de salud le explique cada procedimiento y se le diga los pros, los contras y qué es lo que va a sentir y para qué es útil lo que se le va a realizar en determinado momento. Él debe de saber lo que se le está haciendo y para qué se le está haciendo. Orientarle en el medio. Es importante explicarle el día, la fecha en la que está, por supuesto el lugar en el que se encuentra, explicarle más o menos cómo está su alrededor y el estado actual que él tiene, siempre y cuando se le den aspectos positivos de su estado para que él se sienta inmerso también en el medio. Explicarle la imposibilidad de hablar mientras está intubado. Y para ello, pues, explicarle algunos procedimientos que se pueden utilizar para que se logre comunicar con el personal de enfermería o con todo el equipo multidisciplinario que está a cargo de él. Su nivel de conciencia, su modificación puede también afectarse por la oxigenación del paciente. Una oxigenación adecuada en un paciente dependiente de ventilación mecánica es importante para no alterar más su estado de conciencia. Debe de tenerse en cuenta el tipo de sedación, los relajantes musculares que afectan su estado neurológico,
con lo cual no se podrá valorar correctamente la situación. Y con lo que debe de tenerse en cuenta o conocer su estado de sedación para tomar en cuenta cuando el paciente tenga un despertar, ya sea un despertar adecuado o un despertar incómodo para él, ya que ha estado dormido bajo efectos de sedación, y cuando vuelve al medio, pues es una reacción normal que vamos a tomar en cuenta para atender a nuestro paciente que ha estado con su ventilación mecánica por días. La optimización de la movilidad es importante y entre los propósitos está la ambulación y la actividad muscular. Estimulan la respiración y mejoran el estado anímico. Por eso es importante los cambios de posición cada 2 horas, y de acuerdo a la patología, qué cambio de posición es el recomendable y el que más le puede favorecer al paciente. Incluso ya cuando el paciente está saliendo, pues se logran sentar ya sea en la cama, o es posible que logremos una movilidad hacia un sillón, hacia una silla, para que eso le permita la mejor respuesta respiratoria para él. Aparte de prevenir la atrofia muscular, las contracturas y las éstasis venosas, y la prevención de úlceras por presión, que es muy importante para no adherirle otro problema más al paciente. Un paciente estable, ya podemos levantarlo de la cama y pasarlo a una silla tan pronto y como sea posible. Tenemos que fomentar la ambulación inmediata. Un paciente crítico debe fomentarse lo que es la realización de ejercicios activos y pasivos del arco de movimiento cada 8 horas. Es importante la fisioterapia en este tipo de pacientes. Con la optimización de la comunicación, es importante evaluar la capacidad de comunicación que el paciente tiene por su estado de conciencia, si asienta o sacude la cabeza, u otros métodos que podemos utilizar para lograr entenderle y que él se sienta que está comunicado con el medio. Una boca libre de obstrucciones y una capacidad de escribir. Hay métodos opcionales de comunicación como la lectura de labios, los gestos, tablero de comunicaciones, tráquea parlante o fenestrada. Esto es ya cuando el paciente ha pasado de estar intubado y ha pasado a un procedimiento de traqueostomía. Para ello también hay cuidados especiales cuando un paciente tiene una tráquea, cuando un paciente ya va destetándose, ya va saliendo de su ventilación. Es un paciente al que tenemos que darle cuidados de manejar la comunicación a través de una tráquea parlante o fenestrada. Son cambios de cánula que se van realizando al paciente de acuerdo a la evolución y que permitan la inserción a la sociedad. La optimización de la adaptación en cuanto a la explicación al paciente y a los familiares sobre los procedimientos. Cada vez que se realizan es útil para disminuir la ansiedad y familiarizar al interesado con las rutinas hospitalarias. La optimización de la adaptación es un cuidado importante en este tipo de pacientes, ¿verdad? Por eso la explicación de todo procedimiento que se le haga es importante. Tenemos que un paciente va a llegar un momento a su destete de la ventilación mecánica
Y entre criterios necesarios para hacer un buen destete, pues tenemos que verificar que ya haya una buena actividad de los músculos respiratorios, que haya una estabilidad hemodinámica, que el nivel de conciencia ya esté óptimo, que haya una gasometría óptima, una ausencia de procesos infecciosos severos y una ausencia de sedación y relajación. Y hay ciertos criterios respiratorios que se evalúan, como por ejemplo la frecuencia respiratoria, los volúmenes tidales, los volúmenes minutos, la saturación de oxígeno mayor del 90%, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2. Ahí están los valores. Presión arterial de CO2 que sea menor de 50, ¿verdad? La de oxígeno mayor de 75 milímetros de mercurio. Una FiO2 menor de 60% y una presión inspiratoria máxima menor a 15 centímetros de agua. Son criterios que se utilizan para hacer un destete ventilatorio para el paciente. Es importante que enfermería explique al paciente y a la familia lo que puede suceder durante los diversos estadios del destete. Permanecer con el paciente y proporcionar apoyo durante los intentos iniciales del destete. Establecer metas discretas y accesibles con el paciente que va poco a poco saliendo. Utilizar técnicas de relajación si procede en ese momento para ayudarle a que tenga un buen destete de la ventilación mecánica. Proporcionar al paciente una seguridad positiva e informes frecuentes sobre los progresos conseguidos con su ventilación mecánica y los progresos conseguidos con el destete ventilatorio. Bueno, y entre las conclusiones, con este tema que es muy amplio, tenemos que el éxito de la ventilación mecánica en pacientes en estado crítico depende en gran medida de los cuidados que el profesional de enfermería pueda darles, ya que la enfermera o el enfermero es el que está las 24 horas del día con el paciente. Es importante una buena comunicación con el equipo multidisciplinario. La valoración del paciente es importante en todos sus aspectos, tanto físicos como psicológicos. Los objetivos en el actuar del profesional de enfermería van encaminados a una pronta recuperación del paciente, teniendo en cuenta el intercambio óptimo de gases y la prevención de lesiones e infecciones a los pacientes. Bueno, importante, un principio de enfermería es contribuir a la restitución pronta de la salud del usuario de manera que pueda incorporarse lo más pronto posible, valga la redundancia, a la sociedad. Es importante un buen registro de enfermería en todo el actuar y en todos los cuidados que se han tenido y que se le han dado a un paciente sometido a una ventilación mecánica. Es una evidencia legal de los cuidados otorgados al paciente en los diferentes turnos. Esto hace que se establezca una comunicación entre los miembros del equipo de salud en relación al tratamiento y evolución del paciente para su seguimiento. Por eso es importante un buen registro de enfermería, con todos los cuidados que se le dan al paciente, porque debe de dársele continuidad en el manejo de los cuidados y de la recuperación del paciente. Bueno, gracias por su atención. Es importante tomar en cuenta que la ventilación mecánica es muy extensa y es importante ir y tomar bibliografías para entender lo que son los modos ventilatorios y los cuidados que se deben de realizar a un paciente sometido a una ventilación mecánica. Muchas gracias.